Gastar menos cada mes no significa vivir en escasez ni privarse de lo que te gusta. El verdadero reto no está en cuánto ganas, sino en cómo tu mente decide qué hacer con ese dinero. Cada compra que realizas está influenciada por emociones, por el entorno, por la publicidad e incluso por hábitos tan automáticos que rara vez los cuestionas. Y aunque no lo notes, todos esos factores se combinan para llevarte a gastar más de lo que en realidad necesitas. La clave está en aprender a reconocer esos mecanismos y utilizarlos a tu favor. No se trata de fuerza de voluntad ni de vivir con sacrificios, sino de aplicar pequeños trucos psicológicos que cambian la forma en que percibes el dinero y las decisiones de gasto. Son ajustes que parecen mínimos, pero que tienen un impacto enorme en el largo plazo. Una y otra vez, estudios en economía conductual demuestran que el ser humano no es completamente racional cuando gasta. Está lleno de sesgos, de impulsos y de anclas mentales. Y justamente ahí es donde entran los 12 trucos que vamos a descubrir hoy. Cada uno de ellos está diseñado para ayudarte a gastar menos, sin sentir privación, y para devolverte la sensación de control sobre tu dinero. La regla de las 24 horas. Todos hemos sentido ese impulso repentino de comprar algo. Puede ser un par de zapatos, un nuevo gadget o incluso una cena costosa. En el momento parece imposible resistirse, porque la emoción es fuerte y la urgencia es inmediata. Lo que ocurre es que tu cerebro entra en lo que los psicólogos llaman un estado emocional caliente. En ese estado, la lógica pasa a un segundo plano, y lo único que importa es la gratificación inmediata. La regla de las 24 horas consiste en obligarte a esperar un día entero antes de hacer cualquier compra que no sea imprescindible. Esa espera interrumpe el estado emocional y le da espacio a tu parte racional para evaluar si realmente necesitas ese producto o servicio. Lo sorprendente es que la mayoría de los impulsos desaparecen en ese tiempo. Muchas veces, al día siguiente, te das cuenta de que en realidad no lo querías tanto, o que no estabas dispuesto a sacrificar otra meta más importante por obtenerlo. Piénsalo con un ejemplo sencillo. Ves unos audífonos nuevos que cuestan $120. La emoción te dice, los necesito ya, pero aplicas la regla y decides esperar. Al día siguiente, los vuelves a ver con ojos más claros. ¿Realmente mejoran tanto tu experiencia respecto a los que ya tienes? ¿Vale la pena gastar más de $100 por un cambio que quizás no sea tan significativo? Esa pausa evita errores, y acumulada mes tras mes, puede ahorrarte cientos de dólares. Gasta con intención. La mayoría de las personas gasta sin una dirección clara. Simplemente actúan en función de lo que aparece en el camino. Una oferta, una recomendación, un antojo del momento. El problema es que gastar sin intención es como navegar sin brújula. Puedes sentir que avanzas, pero no sabes hacia dónde, y al final descubres que no te acercaste a tus metas, sino que las alejaste. Gastar con intención significa que cada decisión de consumo esté alineada con lo que quieres lograr a mediano y largo plazo. Antes de comprar, hazte una pregunta sencilla. ¿Esto me acerca o me aleja de mis objetivos financieros? Esa frase, aunque parezca pequeña, es un filtro poderosísimo, porque obliga a tu mente a detenerse y evaluar la consecuencia de lo que estás a punto de hacer. Imagina que uno de tus objetivos es ahorrar $500 al mes para construir un fondo de emergencia. Si se presenta la oportunidad de contratar un servicio de suscripción premium por $19 al mes, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Esa suscripción me acerca a mi meta de ahorro o la retrasa? En muchos casos descubrirás que no suma valor real y que, en cambio, compromete tu avance. Al aplicar este filtro constantemente, empiezas a gastar de manera más consciente, y lo más interesante es que no se siente como una prohibición, sino como una elección alineada con lo que realmente quieres lograr. Cambia el tamaño de la moneda. No todos los dólares se sienten iguales, aunque tengan el mismo valor. Pagar con efectivo, por ejemplo, duele más que hacerlo con una tarjeta de crédito. Y no es un tema de conveniencia, sino de cómo tu cerebro percibe el dinero. Cuando entregas billetes y monedas, sientes la pérdida de manera tangible. En cambio, al deslizar una tarjeta o hacer un pago digital, la transacción se vuelve casi invisible y la mente la percibe con menos peso emocional. Puedes usar este efecto a tu favor cambiando el tamaño de la moneda según el tipo de gasto. Para los gastos variables, como comidas fuera de casa o entretenimiento, usa efectivo o subcuentas digitales separadas. Esto hace que visualices claramente cuánto tienes disponible y cuánto te queda después de cada compra. Si asignas, por ejemplo, $200 para entretenimiento en el mes y los guardas en un sobre, cada salida de dinero se vuelve visible y concreta. Cuando el sobre se vacía, sabes que alcanzaste el límite, y esa señal física evita que sigas gastando sin control. Lo mismo ocurre con las subcuentas digitales. Si apartas el dinero en diferentes bolsillos virtuales, tu cerebro entiende que cada uno tiene un propósito específico y no lo mezcla con el resto. Esto activa la llamada contabilidad mental, un mecanismo natural por el cual etiquetamos el dinero y lo tratamos de manera diferente según el lugar en que lo pongamos. Al cambiar el tamaño de la moneda y darle un espacio definido,
Logras que cada gasto sea más consciente y más controlado. Haz invisible lo que ahorras. El cerebro humano tiene un sesgo muy poderoso. Lo que vemos, lo sentimos como disponible, y lo que no vemos, prácticamente no existe para nuestras decisiones inmediatas. Por eso, cuando recibes tu ingreso completo en una sola cuenta y lo tienes frente a ti, la tentación de gastarlo aumenta de manera automática. La mente interpreta que ese dinero está disponible para usar, aunque una parte de él debería destinarse al ahorro o a metas más importantes. La solución es simple pero poderosa. Haz invisible lo que ahorras. Esto se logra automatizando transferencias hacia una cuenta separada el mismo día que recibes tu ingreso. Al hacerlo, eliminas la decisión consciente de guardar o no guardar y conviertes el ahorro en una acción predeterminada. Y lo mejor es que tu cerebro ya no registra ese dinero como disponible, lo que significa que no lo incluye dentro de su presupuesto mental para gastar. Imagina que decides ahorrar $200 cada mes. En lugar de esperar a ver si al final del mes sobra esa cantidad, programas una transferencia automática el mismo día en que te pagan. El dinero desaparece de tu cuenta principal y se convierte en un gasto fijo más, al mismo nivel que pagar la luz o el agua. Con el tiempo, ni siquiera lo extrañas, porque nunca llegaste a contarlo como parte de tus recursos. Y cuando revisas la cuenta de ahorros meses después, descubres que tienes un fondo creciente sin haber tenido que luchar contra la tentación diaria de gastarlo. La clave está en separar el ahorro de tu dinero visible. Algunas personas incluso lo llevan más lejos. Abren una cuenta que no tiene tarjeta asociada o que tarda 24 o 48 horas en transferir el dinero de regreso. Esa fricción extra reduce la posibilidad de que, en un momento de impulso, quieras tocar el ahorro. Y mientras más invisible sea, más protegido estará. Reetiqueta tus gastos. Las palabras que usas para describir tus gastos tienen un efecto directo en cómo los percibes. Si piensas que cada salida de dinero es un error o un antojo innecesario, tu cerebro la asocia con culpa. Y la culpa, paradójicamente, suele llevar a gastar más, porque la mente entra en el ciclo de ya me equivoqué, ¿qué más da? Pero si cambias la etiqueta, cambias la percepción. En lugar de decir gasté demasiado en una cena, puedes decir invertí en una experiencia con amigos. En vez de sentir que tiraste el dinero en un gimnasio, lo etiquetas como inversión en mi salud. Ese cambio no significa justificar cualquier gasto, sino redefinirlos para que cada uno tenga un propósito consciente. Cuando nombras tus gastos con intención, tu cerebro deja de verlos como pérdidas aleatorias y empieza a tratarlos como decisiones que encajan en tu plan de vida. Por ejemplo, supongamos que destinas $150 al mes a entretenimiento. Una persona que no hace esta retiqueta pensará, gasté demasiado en cines y comidas fuera. Pero alguien que aplica este truco dirá, este dinero lo reservé para satisfacción personal y cumplió su objetivo. La diferencia es enorme, porque en el primer caso se siente culpa, mientras que en el segundo se siente control. Y cuando sientes control, es mucho más fácil mantener la disciplina en el tiempo. Incluso puedes crear tus propias categorías de gasto: necesidades, valor y satisfacción. Las necesidades cubren lo básico. El valor representa aquello que mejora tu productividad o tu crecimiento. Y la satisfacción incluye placeres planificados. Con estas etiquetas, tu cerebro entiende que cada gasto tiene un lugar y deja de mezclarlo todo en un mar de culpa y confusión. Evita compararte con otros. Uno de los mayores detonantes de gasto innecesario no viene de tu interior, sino de lo que ves a tu alrededor. Vivimos expuestos a las vidas de otras personas. Amigos que compran el último teléfono, conocidos que estrenan autos o colegas que muestran viajes en redes sociales. La comparación social activa en tu cerebro un deseo automático de equiparar tu estilo de vida con el de los demás. Y ese deseo, si no lo controlas, se convierte en gastos que no estaban en tu plan ni en tu presupuesto. La mejor manera de cortar con este patrón es recordar que tu situación financiera y tus metas son únicas. No necesitas replicar la vida de nadie más. Cuando alguien muestra un nuevo objeto, eso refleja sus decisiones, pero no significa que esas decisiones tengan que ser tuyas. En lugar de compararte con lo que otros compran, empieza a compararte contigo mismo. ¿Hoy tengo más control que hace 6 meses? ¿Mi ahorro ha crecido desde el año pasado? Esa es la única competencia que importa. Además, puedes tomar acciones concretas para reducir la exposición a esas comparaciones. Si notas que ciertas cuentas en redes sociales siempre te generan el impulso de gastar, deja de seguirlas por un tiempo. Si notas que ciertas conversaciones giran en torno a consumo, redirígelas hacia temas que sumen a tus metas. No se trata de aislarte, sino de proteger tu mente de los estímulos que disparan deseos artificiales. Piensa en este ejemplo. Un compañero de trabajo cambia de celular cada año, gastando más de $800 en cada nuevo modelo. Tú, en cambio, decides mantener el tuyo durante 3 años y destinas ese dinero a fortalecer tu fondo de emergencia. Al compararte, puedes sentir que te quedaste atrás, pero si miras tus metas, verás que estás mucho más adelante en lo que realmente importa.
tu estabilidad. Si hasta aquí ya descubriste al menos un truco que puedes aplicar desde hoy, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás los próximos contenidos que te ayudarán a fortalecer tu mentalidad financiera y a transformar la manera en que manejas tu dinero. Usa el efecto del redondeo consciente. Nuestro cerebro procesa mejor los números enteros que las fracciones. Gastar 9,99 en algo parece mucho menos que gastar 10, aunque la diferencia real sea mínima. Esa misma distorsión puede jugar a tu favor si la usas con intención. Se trata de redondear cada gasto hacia arriba y destinar la diferencia al ahorro. Por ejemplo, si pagas $37,50 en una compra, decides redondearlo mentalmente a 40 y apartas esos $2,50 para una cuenta separada. Puede parecer poco, pero el poder está en la constancia. Si aplicas este truco en cada gasto del mes, sin darte cuenta habrás creado un flujo extra de ahorro que proviene de esas migajas invisibles para tu cerebro. Lo interesante es que este mecanismo activa un refuerzo positivo. Como la cantidad adicional es pequeña, no genera dolor financiero. Pero cuando revisas tu cuenta de redondeo al cabo de 6 meses y ves una suma de $200 o $300 acumulados, tu mente asocia la disciplina con recompensa tangible. Esa sensación aumenta tu motivación para seguir aplicando el hábito. Además, muchas aplicaciones y bancos ofrecen herramientas automáticas de redondeo. Pero incluso sin tecnología, puedes hacerlo manualmente cada semana. Lo importante es que el acto de redondear convierta un simple gasto en una oportunidad de ahorro. Y al entrenar a tu cerebro a ver cifras completas, simplificas la manera en que percibes el dinero y reduces la sensación de caos numérico. Aplaza la compra, no la niegues. El cerebro humano odia la palabra no. Cuando intentas prohibirte algo por completo, la mente lo percibe como una pérdida, y esa sensación genera ansiedad. Pero si cambias la estrategia y en lugar de decir no lo compraré, decides lo compraré, pero más adelante, el deseo pierde fuerza. Este truco es conocido como la regla del aplazamiento. Imagina que ves en línea unos audífonos de $120 que no habías planeado comprar. En lugar de luchar contra el impulso con fuerza de voluntad, simplemente te dices, si en 30 días sigo queriéndolos, los compro. Lo que sucede es que, en la mayoría de los casos, la emoción inicial se disipa y el deseo desaparece. Si aún permanece, al menos sabrás que no fue un impulso, sino una necesidad más analizada. Este aplazamiento crea un filtro natural contra compras innecesarias. Tu cerebro deja de sentir que le quitaste algo, porque lo percibe como un sí, pero después. Y como el tiempo reduce la intensidad de la emoción, la mayoría de los gastos impulsivos se eliminan sin esfuerzo. Algunas personas aplican este truco con reglas de tiempo. 24 horas para gastos menores de $50, una semana para compras de $100 a $300 y un mes para gastos mayores. Lo importante es que el periodo de espera sea suficiente para enfriar la emoción, pero no tan largo como para que te frustres. Con el tiempo, este hábito reentrena a tu mente. Pasas de ser alguien que reacciona con el deseo del momento a ser alguien que decide con calma. Y ese cambio mental tiene un impacto directo en tus finanzas. Menos arrepentimientos, más control y más dinero disponible para lo que realmente importa. Usa recordatorios de identidad. Gran parte de tus decisiones de gasto no dependen de números, sino de la identidad con la que te identificas. Si te ves como una persona gastadora, tu comportamiento inconscientemente buscará confirmar esa etiqueta. Pero si refuerzas la identidad de soy alguien que cuida su dinero, tus decisiones se alinearán con esa visión. Un truco poderoso es crear recordatorios visibles que refuercen esa identidad. Puede ser una frase escrita en tu billetera, una imagen en la pantalla de tu celular o incluso el nombre de tu cuenta bancaria. Por ejemplo, si llamas a tu cuenta de ahorros Libertad Financiera en lugar de Cuenta de Ahorro 1, cada vez que la veas recordarás la meta más grande detrás de ese dinero. El cerebro responde mejor a señales emocionales que a simples números. Ver $50 en la cuenta puede no significar mucho, pero ver $50 en el fondo de viajes soñados cambia la percepción. No solo es dinero, es una parte concreta de tu identidad y tus aspiraciones. Este truco funciona porque tu mente busca coherencia entre lo que piensas de ti y lo que haces. Si constantemente te recuerdas que eres una persona disciplinada con el dinero, cuando enfrentes una tentación tu cerebro buscará comportarse de acuerdo a esa identidad. Y poco a poco, gastar menos deja de ser una lucha, para convertirse en una consecuencia natural de quién eres. Cambia el marco de referencia del dinero. El cerebro siempre necesita una referencia para juzgar si algo es caro o barato, y esa referencia suele estar contaminada por lo que ves a tu alrededor. Anuncios, descuentos o comparaciones rápidas. El truco está en cambiar voluntariamente ese marco de referencia. Por ejemplo, si piensas gastar $200 en una chaqueta, puedes preguntarte, ¿qué más representa ese dinero? Tal vez son 8 comidas completas para 2 personas, 20 libros o 200 días de una suscripción en línea que realmente aprovechas.
Cuando tu cerebro empieza a comparar con alternativas más significativas, la chaqueta ya no parece tan atractiva. Este truco aprovecha un principio psicológico llamado reevaluación cognitiva. Al cambiar el marco, también cambia el valor percibido. Y lo mejor es que no genera sensación de privación, porque no te prohíbes gastar. Solo te entrenas a ver el dinero desde ángulos distintos. A medida que lo practicas, notarás que tu mente automáticamente empieza a hacer mejores comparaciones y a cuestionar gastos innecesarios antes de realizarlos. Usa el poder de la predecisión. La mayoría de los gastos innecesarios ocurren porque decides en el momento, bajo influencia de emociones, entorno y presión social. La predecisión elimina esa vulnerabilidad al decidir de antemano. Funciona así. En lugar de esperar a que el camarero te ofrezca postre y tener que luchar contra la tentación en la mesa, ya decides desde antes que no pedirás extras. En lugar de ir al supermercado y ver qué compras, decides exactamente qué llevarás. Esta anticipación reduce la fatiga mental, porque tu cerebro no tiene que pelear en cada instante. La ciencia muestra que cada decisión que tomamos desgasta nuestra fuerza de voluntad. Por eso, mientras más predecisiones tengas, menos te expones a impulsos. Es como si pusieras tu disciplina en piloto automático. Alguien que decide antes de salir de casa, hoy gastaré máximo $30, gasta menos que quien deja que las circunstancias definan su límite. Con el tiempo, este hábito crea una barrera invisible contra los excesos. Y lo más importante, no se siente como un sacrificio, porque tú mismo estableciste las reglas antes de enfrentarte a la tentación. Crea rituales de cierre de gasto. La mayoría de nosotros tenemos rituales de inicio para el consumo. Prender el televisor antes de cenar, abrir el celular al despertar, revisar el correo en el trabajo. Pero casi nunca tenemos rituales de cierre. Y ahí está un truco poderoso. Establecer una señal mental que te recuerde que el día de gastar terminó. Un ejemplo sencillo. Al llegar a casa por la noche, guardas tu tarjeta en un cajón y dejas solo una pequeña cantidad de efectivo para emergencias. Otro ritual puede ser revisar tu app bancaria antes de dormir y anotar en una libreta si cumpliste tu presupuesto diario. No es control obsesivo, es un cierre simbólico que marca a tu cerebro la idea de que ya no es momento de consumir, sino de descansar. La psicología muestra que los rituales reducen la ansiedad y mejoran la consistencia de los hábitos. Cuando repites un cierre todos los días, el impulso de seguir gastando se apaga casi automáticamente, porque tu mente entiende que la etapa ya terminó. Estos rituales son personales. Pueden ser tan simples como encender una vela, escribir una frase o transferir el sobrante de la billetera a una alcancía. Lo importante no es el objeto, sino la señal mental de cierre. Y esa pequeña práctica puede ahorrarte decenas o cientos de dólares al mes sin esfuerzo consciente. Llegaste hasta aquí y ahora conoces 12 trucos psicológicos que transforman tu manera de gastar. No se trata de tener más fuerza de voluntad ni de privarte de lo que disfrutas, sino de entrenar a tu mente para que tome decisiones más inteligentes sin resistencia interna. Cada truco es una herramienta. Algunos funcionan mejor que otros según tu estilo de vida, pero lo realmente poderoso es combinarlos. Aplazar las compras, usar rituales de cierre, redondear gastos, reforzar tu identidad financiera. Todos son mecanismos que poco a poco reprograman tu relación con el dinero. Y lo más inspirador es que estos cambios no solo se reflejan en tus cuentas bancarias, también en tu tranquilidad, en la libertad de elegir con calma y en la confianza de saber que dominas tu consumo en lugar de que él te domine a ti. Si este contenido te ayudó y quieres seguir aprendiendo más estrategias prácticas para mejorar tus finanzas personales, suscríbete ahora mismo al canal. Así no te pierdes los próximos videos y juntos seguimos construyendo una mentalidad más fuerte con el dinero. Recuerda, gastar menos no es privarte, es darte más futuro.